Bienvenidos a Razón de Estado. Tengo el gusto de presentarles al licenciado Luis Fernández Molina, abogado, profesor universitario. Fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia y es autor de libros sobre temas legales. Y al licenciado Carlos Luna Villacorta, abogado y notario, fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Rafael Andívar y como tal participó en las comisiones de postulación de 1994 a 1998. Fue magistrado de la Corte de Constitucionalidad. Señores, gracias por su tiempo. El pacto de corruptos en el Congreso de los Diputados una vez más demostró el poco respeto que tiene por las leyes, por el debido proceso y por el Estado de Derecho. El poco respeto que tiene por la nación y los ciudadanos. A traición y con las prisas que caracteriza a los delincuentes, juramentaron, con los votos que controla Sandra Torres en el Congreso y otros, a un magistrado temporal para la Corte Constitucional, que tiene serios cuestionamientos y 6 recursos de apelación pendientes de resolver en el Colegio de Abogados. La Corte de Constitucionalidad, el Ministerio Público y otros esfuerzos cívicos presentaron ayer 4 amparos contra este nuevo desvío de los delincuentes que controlan el Congreso de la República. Licenciado Fernández Molina, cometió una ilegalidad del Congreso ayer. ¿Cuáles son las consecuencias de la forma en que se comporta el pacto de corruptos en el poder del Estado que está supuesto a representarnos en la Casa del Pueblo? Buenas tardes, buenas noches. Realmente son varios las situaciones que podrían incurrir como delito. En primer lugar, la sala que otorgó el amparo provisional no encaja la situación con ninguno de los presupuestos del artículo 27 y 28. No había peligro de muerte, no había peligro de que fuera cosa sin quedara sin materia, no había peligro inminente. 2, 3 días más podían esperar. O sea, las ilegalidades empezaron desde ahí. 2, el Congreso de la República, esas 4 horas. ¿Por qué 4 horas? Es que es demasiado articulado, demasiado armado y todos los peones, y uso la palabra los peones, demasiado alineados para que estos engranajes pudieran encajar. O sea, los mismos congresistas, tanto que avalaron con su presencia de 82 representantes, realmente habría que ver si no incurrieron en alguna ilegalidad o delito en la medida que ellos sabían o deberían saber que conforme la ley de colegiación obligatoria y la ley de amparo había apelaciones y amparos pendientes. No era un tema para resolver y juramentar de una vez. Licenciado Luna, como muy bien dice el licenciado Fernández Molina, el vergonzoso espectáculo de ayer en el Congreso parece que fue un evento muy bien montado. Un tribunal cuestionado otorga un amparo y da un plazo muy corto al Colegio de Abogados, también cuestionado, para enviar los resultados a este Congreso del que ya poco se puede agregar. El plazo expiraba justo cuando el Pleno debía sesionar y todo ocurrió con esa extraña coordinación con la que operan las conspiraciones, donde hay muchos peones, como también bien dice el licenciado Fernández Molina. Uno de los magistrados que integró ese tribunal está con procesos de antejuicio por el caso Comisiones Paralelas y por tener contactos con el gran capo Gustavo Alejos. ¿Se puede llamar a esto justicia, licenciado Luna? ¿Cómo se puede calificar a juristas, jueces y magistrados que se comportan de esta manera y ponen en riesgo la sobrevivencia misma de la democracia republicana? Buenas noches, Dionisio, y buenas noches a Luis. Definitivamente no. Yo decía hoy en una entrevista que ayer asistimos al entierro de la poca democracia que nos quedaba. Créame que como abogado, como jurista de muchos años y habiendo estado en la Corte, de verdad esto es decepcionante. No solo los argumentos que Luis muy bien decía, sino que hoy en la mañana nos enteramos que este presidente de la sala, que fue uno de los que otorgó el amparo, tuiteaba mandando comentarios, echándole flores al juez Moto. Entonces, aquí no hay casualidades, Dionisio, aquí hay una serie de actos preestablecidos, organizados, preparados, que llevaron a esto. Desde luego esto no puede ser legal, ni siquiera estaba en punto de agenda el juramentar al juez Moto, pero inmediatamente lo introdujeron. Y hay 82, 83 diputados, entre comillas, que votan lo que les pongan enfrente. O sea, ellos solo reciben órdenes, no disciernen, no discuten,
simplemente lo hacen. Y entonces, aunque se opongan a los otros y se salgan del hemiciclo, ellos consiguen el objetivo que quieren. Casualmente, también el juez Moto estaba esperando ya en una oficina del Congreso. En fin, de verdad que esto es verdaderamente de lo más triste que se ha vivido en Guatemala. Así es, licenciado Luna. Algún día deberíamos de saber a cambio de qué votan esos peones cualquier cosa que les ponen enfrente. Licenciado Fernández Molina, entonces, ¿queda salvar este momento y preservar el Estado de Derecho en manos de la Corte de Constitucionalidad? ¿Cómo debe resolver los 4 amparos presentados contra lo sucedido ayer en el Congreso? Mire, decepciona como profesor de Derecho cómo manosean las instituciones, la ley de amparo, el amparo que si toca en tal sala resuelven de este lado, pero si es en aquella sala. O sea, ese manoseo, yo diría esa prostitución de nuestras sagradas leyes. En ese sentido, la pregunta suya, uno dirá, pues sí puede resolver la CC todavía, aunque hay un artículo 44 del auto acordado de 1/2013 que da a entender que el amparo provisional debe tener efectos. El punto concreto, Dionisio, y no hay tiempo ni mucho menos de analizarlo, no se sabe, y antes el único que sabía y había cierta confiabilidad era la CC, pero ahorita con esta sombra negra, como dice muy bien Carlos, ayer fue un día negro para la historia de Guatemala y para la justicia de Guatemala, con manos sucias, unas de barro, otras de grasas de taller y otras de excremento, agarraron la bandera de Guatemala y la ensuciaron. Esa es la historia y no se queda ahí. Esto viene con efectos inmediatos y próximos, en que no haya empleo, que no haya inversión en Guatemala, que no haya atención en los medios de salud, que haya femicidios. No se dan cuenta muchos que no hay un sistema legal que detenga las invasiones de finca, la pésima infraestructura vial que tenemos. O sea, todo lo vamos a sufrir por estos hechos. Y algo más, la población que cada vez se informa más por WhatsApp, por Facebook, etcétera, se informa o se desinforma, como quiera, dentro de 2 años y medio, con las próximas elecciones, va a encontrar como el único escape, el único desfogue, votar en contra. Y no nos sorprenda un triunfo avasallador de una versión de Telma Cabrera, si es que no es ella, porque la población ya no aguanta, claro, y en ese sentido está. O, claro, un autoritarismo de derecha, un Putin que en el juego de sillas musicales agarre el momento preciso, tenga controladas las cortes, tenga controlado el Congreso, tenga controlado el Ejecutivo y se va a perpetuar al estilo Daniel Ortega o al estilo Maduro en el poder. Eso es lo que estamos llamando a gritos. Y lamentablemente este país está lleno de hijos de Putin. Es un privilegio para esta tribuna contar con 2 ex magistrados como ustedes, uno que lo fue de la Corte Suprema de Justicia y el otro de la Corte de Constitucionalidad, porque no solo conocen esas instituciones tan importantes para la vida de una democracia desde dentro, sino también entienden las consecuencias de que se manejen en una forma tan irresponsable y tan delincuencial como lo están haciendo esos que se dicen llamar diputados. Licenciado Luna, ¿no cree usted entonces que un pueblo harto de los políticos y su corrupción y agobiados por una pandemia con la que poco han ayudado estos impresentables, pone en peligro la estabilidad nacional? El riesgo con que juegan el Colegio de Abogados y de nuevo el Congreso es muy alto y peligroso. Pareciera que tienen mucho que perder si no tienen cortes que les protejan. ¿Por qué habrá un interés tan desenfrenado en poner al juez Moto en la CC si su mandato terminaría el 14 de abril, en menos de 3 meses, para dar lugar a una nueva corte? Yo creo, Dionisio, que definitivamente la población está harta, y eso que causa de la pandemia o por motivo de la pandemia todavía se contienen un poco porque eso los tiene distraídos por otro tipo de problemas que ya conocemos. Ahora, concretamente a su pregunta, yo no creo que Moto haya llegado ahí por 2 meses. No. Todo esto que organizó es para volver a ser candidato con muchas probabilidades de volver a ganar para el periodo 2021-2026. Porque no iba a dejar el puesto que tenía de juez pasar por toda esta cuestión
para 2, 3 meses. No. Esto yo creo que es lotería cantada que él va a intentar y tiene toda la maquinaria, porque hablábamos que hoy en día el Colegio de Abogados o postularse por el Colegio de Abogados es como una campaña presidencial en pequeño, pues. Hay que ir a los departamentos, convencer gente, gastar dinero, bueno, es una cosa enorme. Así que yo creo que ese es el fin último que tienen ellos, con la gente que lo apoya. Ahorita, para luego volverse, en marzo, entre 2 meses, volverse a postular para los 5 años restantes. Si el pueblo lo permite. Licenciado Fernández Molina, en febrero iniciará el proceso a través del cual los 3 poderes del Estado, la USAC y el Colegio de Abogados deben elegir cada uno a un magistrado titular con su respectivo suplente para conformar la Corte de Constitucionalidad para los próximos 5 años. Sobra decir que este será el acontecimiento y la elección más importante de los próximos años y podría determinar la sobrevivencia misma de nuestra democracia republicana. ¿Qué condiciones se deben dar para que las designaciones de magistrados nos garanticen una magistratura en la Corte Constitucional independiente y con juristas honorables y capaces? Realmente, a como está estructurado el sistema, como están las leyes, yo no veo mucha esperanza. Sí creería algún cambio en la elección del Colegio de Abogados, porque era la Universidad de San Carlos tenía un coto particular, tenía 2 puestos, uno el Consejo Superior Universitario por derecho propio, por antonomasia, y el otro el Colegio de Abogados. Pero el Colegio de Abogados ya el protagonismo e influencia de la tricentenaria como que se vino abajo. ¿Por qué? Porque Bonerges fue decano, de Mata fue decano, y se entendía que su rector, todos los exalumnos de la tricentenaria Universidad de San Carlos iban a votar por él, pero de las demás universidades vemos con un poco de sorpresa cómo el peso de la San Carlos se ha venido para abajo. En el Consejo Superior realmente habría que ver qué criterios hay. El presidente de la República, él no tiene que consultarlo con nadie, solo reunir al Consejo de Ministros, y estaría la Corte Suprema, una Corte Suprema en un sentido viciada, porque ya no debería estar, tiene 1 año y medio, que no es culpa de ellos, entiendo, pero que está viciado, que es irregular que estén ahí, y parte de las condiciones puede ser elegir a determinado candidato. ¿Por qué? Porque todos ellos quieren seguir como magistrados de sala o aún nuevamente de la Suprema. ¿Y eso de quién depende? Adivinen, del Congreso de la República. O sea, en mucho sentido pueden ser influenciados por el Congreso de la República. O sea, yo no veo augurios iluminados, horizontes positivos. Licenciado Luna, otra de las dimensiones de este drama, en estas elecciones viciadas y llenas de cuestionamientos del Colegio de Abogados, participan menos de 10,000 agremiados de un total de casi 40,000 profesionales colegiados. Hay indiferencia y apatía en los abogados que se dedican a la práctica privada, que laboran en bufetes privados y que normalmente son egresados de universidades privadas. Si siguen tan lejos de la escogencia de tripulantes para las Cortes de Justicia del país, podrían terminar sin país y sin clientes. Analistas políticos y expertos judiciales señalan que las elecciones en el Colegio de Abogados, como ya ustedes lo decían, son una réplica en pequeño de los mismos vicios y males de las elecciones político-partidarias. Clientelismo, compra de votos, acarreo, apoyo de ciertas instituciones hacia determinados candidatos, opacidad en el financiamiento, etcétera, y un largo etcétera. ¿Cómo evitar que estos males decidan la elección de marzo en el Colegio de Abogados? Yo creo que primero postulando a gente honorable, a gente con ética, gente preparada, que uno sabe que va a llegar a la corte y va a hacer un buen papel. Difícil porque con la gente que uno habla o le propone, no, a mí ni siquiera me menciones eso, porque saben que el sistema está viciado. Y luego interesando a mucho profesional joven en que vaya a votar, en que participe y en que la no participación redunda en que pase lo que nos está pasando ahorita. Porque la gente que va a votar por estos personajes es muy organizada, es ordenada, cumplen con ir, y por eso no importa si sacó 4, 5, 6,000 votos, 3, 2,000, pero ganó porque tenía más votos. O sea, y el problema es siempre hay una apatía, creo que Luis lo mencionaba la vez pasada,
Y además sumado a un lugar que fue poco práctico, como el salón de oficiales, que era muy cerrado, la pandemia, todo eso contribuyó. Claro. Entonces hay que pensar un poquito más dónde hacer ese tipo de elecciones. Nos quedan 3 minutos para 2 temas que considero importantes cubrir todavía con el privilegio que tenemos de contar con ustedes hoy. Licenciado Fernández Molina, llegó la fecha en que se debe iniciar la elección de nueva Corte Constitucional. Después de tener más de un año de retraso en la elección de magistrados para las Cortes Suprema y Salas de Apelaciones, el pacto de corruptos, sin vergüenza alguna, está jugando a consolidar el secuestro del sistema de justicia. No se enteran del riesgo y las amenazas a las que están arrastrando a nuestro país. ¿Es rescatable el proceso de elección de autoridades para las Cortes? ¿Es posible que esto termine debido a los amparos e impugnaciones en que sigamos con la misma Corte Constitucional por tiempo indefinido? Creo que no. Mejor dicho, lamento decir que no, opinar que no. Porque si con esta Corte, que no era favorable a los intereses, no era convergente, no se pudo, con otra Corte ya amoldada a los intereses de ellos, si no hay otro tipo de presión popular, exterior, externa, no le veo cambio ahí. Salvo algunos aspectos, como mencionaba Carlos. Ok, somos 35,000 agremiados, votamos 6,000, votaron 6,000. Por favor, jóvenes, alumnos, estudiantes, recién salidos, vayan a votar. Quieren cambio en Guatemala, pero solo quejarse. Que los abogados jóvenes que salen con aquel idealismo, que vayan a votar. Ese es, creo que, el único mecanismo de cambio. Licenciado Luna, desde la apertura democrática, con 2 o 3 excepciones, sentimos que cada legislatura, cada grupo de diputados es el peor que hemos tenido. El Congreso actual, si sigue como va, podría terminar siendo el peor de la historia. Es poco lo que se puede esperar de esa gente, aparte de la capacidad de maldad y destrucción que están demostrando. ¿Puede y debe el presidente de la República ser el factor determinante para salvar la Corte Constitucional y promover la elección de autoridades para las otras cortes? Pues debería hacerlo, porque él debe entender que no es un virrey, que no es una persona que mande en todo, y precisamente una de las funciones de la Corte de Constitucionalidad es defender al individuo, a la persona, contra los desmanes, contra las abusiveces que cometen los poderes del Estado. Pero los presidentes lo han entendido al revés. Tengo que nombrar a alguien que sea afín mío o que me responda a mí. No es así, no es así. Y ese ha sido uno de los problemas. De ahí deviene que quizás sería mejor que los tres. Siempre lo hemos dicho, mire, Dionisio, si la Corte es para salvaguardar al individuo, ¿cómo el 60%, 3 poderes del Estado, nombran gente que son el Estado? Eso es contradictorio. Claro. Licenciado Fernández Molina, ya que las élites siguen en los brazos de Morfeo, ¿qué podemos hacer los ciudadanos para evitar que la justicia, en especial la Corte Constitucional, termine en las garras del pacto de corruptos y las mafias que lo manejan? Bueno, las élites políticas, económicas, deben despertar, sobre todo económicas. Ya comenté invasiones de finca. No se estén quejando, no lloren como mujeres lo que no están defendiendo como hombres ahorita. No se quejen de tanto problema laboral que se va a venir mayor. No nos quejemos de la infraestructura y todo, del contrabando que no se puede contener. Todo esto es origen de un sistema jurídico inoperante, corrupto. Y ahora no solo corrupto, sino que descaradamente corrupto. O sea, que despierten las élites, que despierten los abogados, que despierten de todos los ciudadanos que alguna vez, como el presidente de la República, que al tomar posesión levanta la mano y jura defender la Constitución y las leyes. Y como las leyes, una Corte Constitucional sólida. Claro. Y ciudadanos presentes. La Embajada de Estados Unidos y el subsecretario de Estado para América Latina están insistiendo sobre la importancia de elegir cortes con altos estándares, integradas por abogados probos, honestos e idóneos. Incluso han hecho llamados para que el Congreso proceda a elegir Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones. Es obvio que a la clase política de este país no le importa lo que diga el poder en Washington. Lo que no saben son las sorpresas que les vienen. Señores, muchas gracias. Ha sido un privilegio contar con ustedes para este Razón de Estado. A ustedes también muchas gracias. Esto es Razón de Estado.